ya primero Venezuela tiene candidato, se llama José Brito y está en la silla franca. Por segunda vez además. Francas noches. Francas noches. Estamos saliendo a las 10 de la noche. Así es. La gente está relajada, viendo televisión en su casa y van a ver a un candidato presidencial que el día de ayer o antes de ayer. El sábado. El sábado fue. El día sábado lanzó su candidatura en el estado de Anzoátegui, que es su estado. Que me vio nacer. Además. Claro. Porque además es del Tigre. Claro. José Brito, un candidato del Tigre. Bueno, yo vengo donde hay monte, cadillo, pajapelúas, jala para atrás. Hay gente que me pregunta qué es eso. Bueno, vengo de las entrañas de la Venezuela profunda que sufre, que padece, en pleno corazón de la faja petrolífera del Orinoco. Y muy cerca de la que Bolívar quería que fuese la capital del país, sí, que es Ciudad Bolívar. Ciudad Angostura. Así es. Sí, claro. Que es hoy Ciudad Bolívar. Que es hoy Ciudad Bolívar. Porque es el centro del país. La gente dice, el centro del país es Caracas, el centro norte del país es allá, pudiera ser Caracas, sí. Pero el centro del país, que tiene la misma medida de norte a sur, de este a oeste, es Ciudad Bolívar. Así es. Bueno, y está muy cerca del Tigre, a una hora. A una hora. A una hora del Tigre. Fíjese una cosa, vimos un lanzamiento de campaña en donde hablaba José Brito de que Venezuela ya no quiere más odio. ¿Sí? Claro. Un discurso bastante conciliador. Hablaba de que no se quería más odio, pero por ahí sacaban un video en donde se mostraba a José Brito diciendo un improperio en contra de María Corina Machado, que no hizo nada cuando le pegaron un tiro. Eso es un discurso de odio, no podría ser un discurso de odio. Fue un momento de odio nada más. No, simplemente lo que digo es que nosotros tenemos que vencer la hipocresía, Jalín. Yo veo muchos hablando de inhabilitaciones, por ejemplo, que son, a mi modo de ver, injustas. No estoy de acuerdo. Pero ¿Y para qué entonces fue a buscar la inhabilitación de aquella señora? Pero escucha, no fui a buscar inhabilitación, pero escucha. Pero yo no los escucho nada hablando de sanciones. La injusta sanción en mi contra. Sí, usted está por rebelarme contra qué, contra ese bodrio que significó ese interinato corrupto, abyecto, saqueador, chulo de la esperanza del pueblo venezolano. De tal suerte que hay que dejar la hipocresía. Decía mi padre, José Dionisio Brito, que en paz descanse, que a los hipócritas no les huyas por miedo, húyeles por asco. Dejemos la hipocresía. Yo no individualizo y ni particularizo el odio. Yo no creo, yo tengo profundas diferencias, pero una cosa es tener diferencia y otra cosa es odiar. Yo creo que Venezuela tiene necesidad de justicia, pero yo no creo en la venganza. De tal suerte que ese José Brito, mira, hay gente que se equivoca conmigo, Allen, que cree que yo soy un improvisado, quizás no por desconocimiento, no me conocen. José Brito es un asalariado del gobierno. José Brito es vivencia, José Brito es experiencia. José Brito se rebeló ante esas tropelías, ante esa clase política decadente que se acostumbró a hacer oposición. Se rebela ante esas cúpulas nefastas, tanto del gobierno como de ese sector extremista. Y ponerme al lado del pueblo, ponerme al lado de la gente, pagué un precio muy alto. Porque en el momento fuimos incomprendidos cuando en el 2020 nos rebelamos y dijimos que no acompañábamos ese desastre. Bueno, fuimos objeto, y en mi caso particular, de amenazas de muerte. Mi familia fue humillada, amenazada, y yo víctima de cantidad de improperios, adjetivaciones y descalificaciones, que por cierto, alacranizaron la política. Y hoy día todo el que, en todo caso, contradiga los mandatos de esos sectores supremacistas, bueno, esa es la adjetivación que le endilgan. Fíjate, a nosotros nos hicieron creer que no hay país sin estas cúpulas. Y eso es una mentira, Jalín. Mentira, 1000 veces mentira. Hay una Venezuela que está más allá. Una Venezuela profunda, una Venezuela que sufre, una Venezuela que padece. Por eso yo decía que le daba gracias al Dios Todopoderoso, que en la tierra que me vio nacer, que me vio crecer, donde jugué papagayo, jugué metra, comencé a caminar, a dar mis pininos, donde comencé mis luchas estudiantiles, mis luchas sociales, mis luchas políticas, de poder reivindicarme ante la historia y decirles ciertamente que el tiempo nos terminó dando la razón. Jalín, tú eres testigo de la candanada de descalificaciones que hubo en mi contra. Y al final lo que yo dije fue verdad. Yo no quiero caer en la política del te lo dije, ni tampoco, para responder tu pregunta, no quiero volver al te lo dije sobre las inhabilitaciones. En todo caso, en la gesta del 2020 nosotros evitamos una guerra civil en Venezuela. Por fortuna, estamos transitando el camino que nos conduce a un evento electoral donde vamos a contar votos, por fortuna, y afortunadamente no a contar muertos. Pero ¿una guerra civil promovida por quién? Una guerra por los extremos, por las cúpulas nefastas, por una cúpula de un gobierno que en todo caso
su único propósito es mantenerse en el poder como sea. Y de un sector extremista que lo que ofrece es una lucha fratricida hasta el final. Ahora, hablando de un delito. Ahora hasta el final, porque fíjate, hablar de una lucha fratricida hasta el final, cuando en lugar hay que ponerse de acuerdo para que en todo caso pudiese configurarse en el país un gran acuerdo por Venezuela y para Venezuela. Es muy difícil pedir eso, Jalín. O sea, cada vez son más los venezolanos que rechazan las cúpulas. Fíjate, 80% del país rechaza al actual gobierno, 70% rechaza a los partidos políticos. Eso no es de gratis. Hay una profunda desconexión con la gente. Perdieron la esencia de la política. Y ante eso, no hay un plan. No hay un plan. José Brito propone un plan. Y por eso te digo, nosotros no somos ningunos improvisados. Me he juntado con cantidad de mujeres y hombres para comenzar a desarrollar un conjunto de ideas, plasmarlas, para que sean un centro del debate político en Venezuela. Nosotros hablamos del plan B. Algunos me hablaban, ¿y cuál es tu plan A? Lógicamente llegar a Miraflores, pero un plan B que tiene 5 vértices, por ejemplo. La pregunta. El 5 vértices, la economía humana. La economía, porque todo pasa en este momento. Tú le preguntas a los camarógrafos. ¿La economía? Es que hoy tú le preguntas a cualquiera, el tema es el bolsillo. Todos los que han pasado por acá, incluso dentro de la primaria, fuera de la primaria. Es que la economía. Han dicho la economía, menos una persona. Una persona dijo conseguir la liberación de los presos políticos. Mira, fíjate lo siguiente. El tema es que yo no voy a entrar en una subasta de promesas. Yo te ofrezco $10,000 cuando yo sea de salario. No. El pueblo no es tonto, Jalín. La peor tontería es pensar que el pueblo es tonto. Yo le estoy ofreciendo una ruta y desarrollar la economía humana. La economía humana, en esencia, si lo vamos a hablar filosóficamente, como la pensamos, fíjate que es poner a la gente en el justo centro del desarrollo humano. Colocar a la mujer y al hombre como el referente y no a la cifra como lo importante. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. En el año 98, cuando llegó Chávez al poder, había poco más de 250,000 pensionados. Unos años posteriores llegaron a 1,5 millones. Yo les pregunto hoy, eso es un logro en la cifra. Hoy día, 1,5 millones de pensionados, con lo que devengan, ¿eso supone cubrir sus necesidades básicas? No. Entonces, no estamos colocando al hombre y a la mujer como el referente, sino a las cifras como lo importante. Nosotros planteamos la economía humana, donde haya un Estado socialmente responsable, con una economía de mercado, pero con normas bien definidas. Además, diputado, vamos a entrar en materia de la propuesta, claro, en el siguiente segmento, pero a mí me gustaría resolver ciertos conflictos que tiene la gente en las redes sociales, que usted los vive día a día. Te ha dicho, me dan una cantidad de calificativos, improperios. Sí. Y las redes sociales, aunque no son el medidor de una elección, mucho cuidado con eso, porque el que crea que la política se hace en redes sociales y que los números los dictaminan las redes sociales, está destinado al fracaso. Pero muchos lo creen. Sí, está destinado y lo terminan al fracaso. aceptando como tal. Fíjense una cosa. Por ejemplo, ¿qué fue a hacer José Brito aquel día? ¿Cuál día? Cuando fue a hablar de la inhabilitación de María Corina Machado. A evitar que se siga engañando a la gente y que con ese engaño se favorezca la otra cúpula. Pero si usted no va a votar en las primarias ni le importan las primarias. Pero es que el problema no es es la consecuencia que eso puede traer. Se sigue estafando a la gente y beneficiando a la otra cúpula. Al final se terminan entendiendo. Es una elección primaria. Pero perdóname, se sigue estafando. Yo te voy a hacer una pregunta. Si esa estafa se consuma y en todo caso esa estafa lleva a la gente a la calle, ¿a qué vamos? ¿A contar votos o a contar muertos? Yo nosotros le hemos evitado a este país una guerra civil, Ali. Y yo le hago otra pregunta. ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno elija a sus opositores? Yo no estoy de acuerdo con inhabilitaciones ni estoy de acuerdo con sanciones. Las considero injustas ambas. Por eso hay que dejar la hipocresía. Aquellos que se preocupan por las inhabilitaciones, ¿qué dicen de las sanciones? ¿Qué dicen de la sanción en mi contra? Yo te digo, Jalín, ¿es justa la sanción en mi contra? Por cierto, ¿cómo vamos a tener un presidente que intenta mejorar las relaciones con los Estados Unidos, pero está sancionado con los Estados Unidos? Pero es un problema de los Estados Unidos. Es un problema de quien se considera el policía universal. Pero si las relaciones internacionales son tan importantes para la economía, para pelear, entonces un presidente pretende ser presidente sancionado? Perdóname, para pelear se necesitan dos. Y tú lo has señalado. ¿Y cuál es su plan para mejorar las relaciones? Tú lo has señalado al comienzo. Mi discurso ha sido conciliador.
mi discurso ha sido de apertura, mi discurso ha sido tanto para la inversionista extranjero como el privado. Está hablando en contra de la hipocresía y yo le hice una pregunta. Su discurso ha sido conciliador, pero hay videos en donde usted habla de manera muy ruda. ¿Tú no crees en el acto de contrición? Sí, claro. ¿Tú no cometes errores? ¿Por qué no? ¿Y tú no pides perdón? ¿Fue un error? ¿Tú no pides perdón? Dígame usted. Yo no me ruborizo y yo pido perdón y ofrezco excusas. Ahora. Listo. ¿Está ofreciendo excusas en Francas Noches? ¿Excusas a quién? A María Corina Machado por la palabra que usó. Yo no individualizo ni particularizo ni la política ni la vida. Yo le pido perdón al pueblo. Yo me disculpo ante el pueblo. Ofrezco mi disculpa al pueblo. Lamentablemente no puedo decir la palabra. Jamás individualizo la política. Bien, nos tenemos que ir a la pausa. Lamentablemente no puedo decir la palabra, pues no la puedo decir, pero dice que no se solidarizó conmigo cuando me dieron un tiro en la pierna, una palabra previa. Bueno, y eso no. Además, pero mira, ven acá. Pero eso está lejos del discurso conciliador. Además, no recojas del basurero una cosa de 12, 15 años atrás. No recojas. Tú sabes porque tú eres acucioso. Solo traen a colación porque tienen pánico que José Brito, que viene de la Venezuela profunda, pueda echar un vainazo. Bueno. Eso no es grosería, de paso. Bueno, usted sabe que yo no le como líneas a nadie y al final uno termina recogiendo lo que quiere recoger y lo trae a colación en virtud de la libertad de expresión. Es correcto. Y uno pregunta lo que tiene que preguntar. Y cuando hablo del vainazo, hablo es que hay mucho nervio. A la y no pausa. sé por qué. A la pausa. A la pausa. En la próxima parte seguimos conversando con José Brito, candidato presidencial por el Partido Primero Venezuela, en Francas Noches. Franco Brito. Así estamos. ¿Qué vamos a hacer, candidato, por ejemplo, con los trabajadores, con el tema de los salarios, que ha sido tan importante en las últimas semanas, en los últimos meses? Las protestas no paran y le piden al gobierno mejorar los salarios. Mira, lógicamente, Jalín, hay que dignificar el salario. Pero una cosa es esa y otra cosa es entrar en una subasta de irresponsabilidades y de promesas abstractas que no se van a cumplir. Aquí hay que cambiar el modelo económico. Y el modelo económico pasa, entre otras cosas, por dar un viraje al modelo rentista y extractivista como está planteado en el ámbito petrolero. Por ejemplo, yo siembro una mata de naranja, cosecho naranja y el que le venda la naranja la procesa y me la vende 10 veces el valor que se la vendí. ¿Qué negocio estoy haciendo? Yo creo que el viraje tiene que ser en función de que nosotros, el petróleo, con el petróleo y el gas podamos convertir a Venezuela en el eje por excelencia petroquímico de América Latina. Nosotros, mira, un barril de petróleo se cotiza en promedio $40. ¿Cuánto cuesta una tonelada de resina epóxica? Entre $3,000 y $6,000. ¿Cuál es el negocio, Jalín? ¿Seguir vendiendo petróleo, una política equivocada, rentista, extractivista, o en todo caso irnos al procesamiento como tal? Y eso es una vía. Eso es una vía. Me voy a lo otro. Lo que tiene que ver con el modelo mixto. Tiene que haber un Estado socialmente responsable y una economía de mercado con reglas perfectamente definidas. Pero también pasa por tocar el tema de las sanciones, Jalín. Y tú lo señalabas. No vamos a poder salir si no nos ponemos de acuerdo. O sea, un presidente tiene que entender que no puede odiar, que en todo caso hay que conciliar, porque todo eso termina dignificando el salario del venezolano. Como yo le digo, vamos a volver a casa, que es uno de los ejes del plan B que hemos denominado, pero ¿cómo decimos vamos a volver a casa si primero nos generamos las condiciones? Yo quiero ser muy responsable, pero también yo digo lo siguiente. Fíjate, ¿por qué nosotros no podemos vivir del turismo también? Diversificar la economía. España, el 36% del Producto Interno de España, post pandemia, yo lo he dicho acá, es del turismo. El nuevo petróleo se llama turismo. Y entonces resulta que España no tiene la cuarta parte de las reservas naturales que tiene Venezuela. No tiene el recurso humano que tiene Venezuela. Venezuela es el único país, Jalín, tú lo sabes, que en la mañana conocemos a alguien, en la tarde estamos diciendo hermano, pana. ¿Que falta infraestructura? Sí. ¿Que hay que mejorar los servicios públicos? Sí, pero te aseguro, Jalín, que mejorar la infraestructura, mejorar los servicios públicos es mucho más rápido que recuperar la depauperada y destrozada industria petrolera. Y no quiere decir que yo diga que nos estamos separando del petróleo, no. Es que hay que hacer un viraje en el modelo extractivista, rentista petrolero. Si eso no lo hablamos, Jalín, yo estoy hablando gamelote. La privatización, por ejemplo. No, yo no estoy de acuerdo con la privatización. Yo creo, radicalmente me opongo a la privatización. Sí creo que nosotros tenemos
tenemos que abrirnos, por eso hablo de un Estado socialmente responsable, una economía de mercado con normas perfectamente definidas, donde nos podemos abrir y en una relación ganar-ganar con la inversión extranjera y además interna, y que ciertamente queremos convocar a los que vengan con esa misión, ganar. El que crea que viene aquí pero a la buscar... promoción de la empresa privada, sí. Sí, totalmente. Que son dos cosas distintas. Esos son Mucho dos cosas. cuidado. Mira, con, fíjate, con lo que opinen después en las redes sociales, porque la otra vez vi un candidato y también, que no cree en la privatización, no cree en la empresa privada. No, estamos hablando de la privatización de nuestra industria, de nuestra empresa pública, de nuestra industria petrolera, claro, por ejemplo. No tiene que ver nada la gimnasia con la magnesia. Estamos hablando del, por ejemplo, la industria básica, la Corporación Venezolana de Guayana, Petróleos de Venezuela. A eso nos referimos con la privatización. No es lo mismo de la empresa privada. Ahora vamos a hablar de la empresa privada. Claro, lógicamente. Ali, hay que poner acento en el tema porque, fíjate, hay dos términos que resultan abstractos para la gente. Democracia y libertad. Y yo veo que eso es lo que yo veo muchos hablando es que defiendo la democracia y la libertad. ¿Qué es la democracia para los compañeros que están aquí? Cuando la democracia no supone para ellos solucionar sus problemas básicos. ¿Qué es la libertad para ellos? Tú le dices, defiendo la libertad, pero yo salgo todos los días a mi casa. ¿Cuál es la libertad? La libertad concebida dentro de la economía económica es que tú no tengas dependencia de nada ni de nadie. Que tú puedas concebir con tu trabajo, con tu fuerza laboral, ganar para comprar lo que quieras, cuando quieras, como quieras, para no estar de rodillas ante nadie. Rodillas ante Dios Padre Todopoderoso. ¿Usted es rico? Rico. Económicamente millonario. Ojalá. ¿Quién lo financia? Mira, esa pregunta me la he hecho 4 veces. Y te digo, cuando hay recursos, hay. Y cuando no hay, hay lengua, saliva y tacón. ¿Sabes lo que es eso? Toro oriental. Sí, claro. Lengua, saliva y tacón. Cuando hay recursos, los hay. Y cuando no hay, lengua, saliva y tacón. Labioso. Labioso. Hermano, yo me adapto. Cuando hay platica para es una pregunta, no lo estoy acusando. No, pero fíjate. Cuando hay platica para hacer una actividad, la hay. Y cuando no hay, me dicen los compañeros, ¿qué hacemos? Bueno, por ahí lo que se hace, yo soy un dirigente, antes de ser un dirigente, un líder político, he sido un líder social. Y transitar el ámbito social nos lleva mucho más a lengua, saliva y tacón que trabajar con recursos. ¿Cuánto se gasta en el lanzamiento de una campaña, de una candidatura? No lo sé, hermano, no lo sé porque en todo caso, yo me dedico a la acción política, yo me dedico a la política. Si tú no eres capaz... ¿No vas a hacer campaña? Sí, perdóname. Si tú no eres capaz de tener en un comando de campaña, en un equipo quien se encargue de esos términos, entonces tú definitivamente no vas a servir para ser gobierno. Tú te vas a dedicar entonces a ser un administrador. ¿Trabajan gratis los que trabajan en su equipo? Mucha gente trabaja, la fuerza laboral puede ser un periodista, por ejemplo, no hay que pagarle. No, yo no trabajo gratis. Pero perdona, un periodista hay que pagarle, pero en el caso de nosotros, bueno, es la lucha social y es la toma del poder. Porque si el poder, compadre, no hay manera de transformar. Esa pregunta es válida. Esa pregunta es válida y tiene que ser respondida por los políticos con mayor precisión. Pero perdóname. Pero es que yo no me molesto, compadre. Bueno, no pero tampoco hubo una respuesta. Hubo una respuesta política. Pero perdóname, tú siempre te quedas en lo económico, como te gustó mucho Real. ¿A todos? Bueno, pero a ti como que te gusta Real mucho es buenísimo. Real. Bueno, a ti te gusta mucho Real, debe ser. Bueno, pero porque todo para ti es Real. Todos queremos eso. Mira, después de la Guerra Fría, la economía es lo que yo lo que quiero honestamente, fíjate. Ya de ideología no podemos seguir viviendo. Yo lo que quiero, si tú me preguntas en lo personal, yo resguardar mi vejez. Y en lo colectivo, que la gente tenga platica en el bolsillo para comprar lo que quiera, cuando quiera y como quiera, es lo que me preocupa. Bueno. Lo demás viene por añadidura. Ya escucharon lo que le preocupa al candidato. Usted tome sus decisiones. Es importante que usted participe a través de las redes sociales y es importante también decirle al candidato que es bienvenido siempre a la silla franca. Para nosotros siempre será un placer tener la participación de quienes ocupan la palestra política noticiosa en el país. Chao, pues. Señores, Franca noche. Franco billete.